Imagina un actor consagrado, idolatrado por millones en España y más allá, cuyo nombre resuena en las salas de cine como un eco de poder y carisma. Luis Tosar, el gallego de mirada penetrante que ha encarnado villanos inolvidables y héroes complejos, se ve envuelto en un torbellino que amenaza con destruir todo lo que ha construido durante décadas. Un audio filtrado, un secreto grabado en la intimidad de una llamada, sale a la luz y revela palabras que nunca debieron ser oídas. ¿Fue un error técnico, una traición calculada o el precio de una fama que siempre camina al filo de la navaja? Esta es la historia de una peligrosa jugada con la reputación, donde un simple archivo de sonido desata un escándalo que pone en jaque la carrera de uno de los grandes del cine español. Prepárate para sumergirte en los entresijos de la vida de Luis Tosar, desde sus humildes comienzos en Galicia hasta el momento en que un clic equivocado lo expone al mundo entero, manteniendo la intriga en cada giro inesperado. Bienvenidos a este documental sobre las sombras detrás de las estrellas. Hoy exploramos la trayectoria de Luis Tosar, un hombre cuya vida pública ha sido un constante baile entre el éxito y el escrutinio. Si esta historia te atrapa desde el principio, no dudes en compartir en los comentarios qué piensas que fue lo que realmente motivó esa grabación prohibida. ¿Un lapsus o algo más siniestro? Tu opinión podría ser la clave para entender este enigma. Luis Tosar nació el 2 de octubre de 1972 en Lugo, una ciudad gallega envuelta en nieblas y tradiciones ancestrales, donde el viento del Atlántico parece susurrar secretos a quien se atreve a escuchar. Desde niño, Luis mostró una curiosidad insaciable por las historias que contaban los mayores en las tabernas locales, relatos de marineros perdidos y luchas por la supervivencia que moldearon su imaginación. Su familia, de clase media humilde, no imaginaba que aquel muchacho delgado con ojos vivaces se convertiría en un icono del cine ibérico. En la adolescencia, Tosar se mudó a Madrid para estudiar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, un paso que lo alejó de las verdes colinas gallegas, pero lo acercó a un mundo de luces y cámaras que lo devoraría por completo. Allí, entre ensayos interminables y noches de dudas, comenzó a forjar su reputación como un actor capaz de transformar cualquier guión en una experiencia visceral, siempre con esa intensidad que hace que el espectador sienta cada emoción en las entrañas. Pero el camino no fue fácil. En sus primeros años en la capital, Luis alternaba trabajos precarios como mesero en bares de mala saña, con audiciones fallidas que lo dejaban cuestionando su vocación. Recuerda una anécdota que él mismo contó en una entrevista olvidada. Una audición para un papel secundario en una serie de televisión donde, nervioso, tropezó con sus líneas y salió convencido de que nunca más lo llamarían. Sin embargo, esa resiliencia gallega, forjada en la dureza de la tierra norteña, lo impulsó a seguir. Pronto, pequeños roles en teatro experimental le permitieron ganar confianza, y su voz grave, con ese acento que evoca las costas bravas, empezó a captar la atención de directores emergentes. Fue en 1998 cuando llegó su primer gran salto, un papel en la película Celos, que aunque modesta, le abrió puertas en la industria. El público comenzó a notar a ese joven de 26 años que podía transmitir rabia contenida con solo una mirada, un talento que lo distinguiría en un mar de actores más convencionales. A medida que los años 2000 se acercaban, Tosar se consolidó como una fuerza imparable. Colaboraciones con directores como Iciar Bollaín en Te doy mis ojos, donde interpretó a un hombre violento en un retrato crudo del machismo doméstico, le valieron elogios unánimes y su primer premio Goya como actor revelación. La prensa lo describía como un camaleón, capaz de pasar de la ternura paternal en comedias familiares a la frialdad calculadora de antagonistas en thrillers. Pero detrás de esa fachada de éxito, Luis mantenía una vida privada celosamente guardada, casado con una colega actriz y enfocado en proyectos que lo desafiaban intelectualmente. Nadie sospechaba entonces que en las sombras de su agenda repleta se gestaban conversaciones que años después saldrían a la luz como una bomba de relojería. En este episodio hemos apenas rozado los orígenes de un hombre destinado a la grandeza, pero la intriga comienza a asomarse. ¿Qué secretos guardaba Tosar en esas charlas privadas que lo harían tambalearse? La respuesta se esconde en los rincones de su carrera ascendente, donde cada rol parecía un presagio de la tormenta que vendría. Mantente atento,
porque lo que sigue profundiza en los picos de su fama y los primeros indicios de vulnerabilidad que lo harían humano, demasiado humano, ante los ojos del mundo. Mientras el milenio avanzaba, Tosar se convirtió en el rostro de una nueva generación de cine español, uno que no temía explorar las grietas de la sociedad. En 2003, su interpretación en Los amantes del Círculo Polar, dirigida por Julio Medem, lo catapultó a la escena internacional, donde críticos de Cannes alabaron su capacidad para encarnar pasiones prohibidas con una sutileza que rozaba lo poético. Pero no todo era glamour. El actor, siempre crítico con el sistema, participaba en debates públicos sobre la precariedad de los artistas en España, defendiendo sindicatos y causas sociales que lo posicionaban como una voz moral en la industria. En privado, sin embargo, Tosar navegaba por relaciones complejas, amistades en el mundo del espectáculo que a veces rozaban lo turbio. Fue en esta época cuando comenzó a grabar notas de voz para sí mismo, un hábito que usaba para desahogarse tras jornadas agotadoras, sin imaginar que una de esas grabaciones se convertiría en el talón de Aquiles de su reputación impecable. La tensión crece a medida que exploramos cómo un simple acto de confidencia personal se transforma en un arma de doble filo, lista para detonar en el momento menos esperado. ¿Estás listo para ver cómo el éxito de Tosar empieza a teñirse de sombras? El siguiente paso nos lleva al corazón de sus mayores triunfos, donde la fama ilumina pero también quema. El año 2004 marcó un punto de inflexión en la carrera de Luis Tosar, cuando su interpretación en la película El Niño, dirigida por Daniel Monzón, lo consagró como el rey indiscutible del cine de acción español. En este thriller sobre narcotráfico en las costas andaluzas, Tosar encarnó a un policía implacable, un personaje que reflejaba su propia determinación interna, forjada en las adversidades de su juventud. La cinta no solo arrasó en taquilla, recaudando millones en España y ganando premios en festivales internacionales, sino que también consolidó su imagen como un actor versátil, capaz de combinar intensidad emocional con secuencias de alto voltaje que mantenían al público al borde del asiento. Críticos de El País lo elogiaron por su habilidad para humanizar a un antihéroe, mostrando grietas de vulnerabilidad en un hombre aparentemente inquebrantable, un paralelismo sutil con su propia vida, donde la fachada pública ocultaba tormentas privadas que aún no habían estallado. Mientras filmaba en las playas de Cádiz, Tosar pasaba horas en su tráiler, grabando reflexiones sobre el guión, sobre la corrupción que el personaje representaba, y sobre dilemas personales que lo carcomían en silencio, como el equilibrio entre su rol de padre y las demandas de una industria que lo absorbía por completo. En paralelo a estos éxitos, Tosar se involucró en proyectos que lo alejaron de los reflectores principales, optando por papeles en cine independiente que le permitían explorar temas más profundos y personales. 2005 trajo Una pastelería en Tokio, donde compartió pantalla con la japonesa Akihiro Maruyama, interpretando a un confitero gallego expatriado que enfrenta el exilio cultural y emocional. Esta cinta, con su ritmo pausado y diálogos cargados de subtexto, reveló una faceta más introspectiva de Tosar, uno que el público español rara vez veía, un hombre sensible, marcado por la nostalgia de sus raíces atlánticas. La película se estrenó en el Festival de San Sebastián, donde Tosar recibió una ovación de pie que duró varios minutos, un momento que él describió después como uno de los más genuinos de su trayectoria. Sin embargo, en las noches de rodaje en Japón, lejos de su familia, Tosar recurrió a llamadas telefónicas largas con amigos cercanos, conversaciones en las que desahogaba frustraciones sobre la presión de mantener una imagen perfecta. Esas charlas, grabadas inadvertidamente por un asistente técnico durante una sesión de voz en off, se almacenaron en un servidor compartido sin que nadie lo notara en ese entonces, un detalle que pasaría desapercibido hasta mucho después, como una mina terrestre enterrada en el jardín de su éxito. La fama internacional de Tosar creció exponencialmente en 2006 con su rol protagónico en Miami Vice, el remake hollywoodense dirigido por Michael Mann, donde interpretó a un agente encubierto en un mundo de traiciones y excesos.
Aunque la producción fue exigente, con locaciones en Florida que lo expusieron a un ritmo de trabajo americano implacable, Tosar salió airoso, ganando fans en Estados Unidos y consolidando su estatus como exportación española de lujo. La prensa internacional, desde Variety hasta The New York Times, destacó su acento gallega como un elemento exótico que añadía autenticidad al personaje, pero en privado el actor luchaba con el jet lag y la soledad, recurriendo a notas de voz que enviaba a su círculo íntimo para mantener el contacto. Una de esas grabaciones, hecha en un hotel de Miami tras una discusión con el director sobre cambios en el guión, capturó un momento de ira contenida que Tosar creyó borrado, pero que permaneció en la nube digital, esperando el día en que un error humano la liberaría. Este periodo de su vida, lleno de contrastes entre el brillo de Hollywood y las sombras de la inestabilidad personal, sentó las bases para tensiones que se acumularían como nubes de tormenta sobre el Cantábrico. Regresando a España en 2007, Tosar se reenfocó en el teatro, un medio que siempre le proporcionó un ancla emocional en medio del torbellino cinematográfico. Protagonizó El público, de Federico García Lorca en el Teatro Español de Madrid, una obra que exploraba la ilusión y la realidad en el arte, temas que resonaban con su propia experiencia de navegar por la fama. Las representaciones nocturnas, ante audiencias entregadas, le permitían desconectar de los flashes de los paparazzi, pero también lo exponían a un escrutinio más íntimo, donde cada gesto era analizado. En este tiempo, Tosar comenzó a cultivar una red de colaboradores leales, incluyendo técnicos de sonido y productores que manejaban su agenda, personas en las que confiaba ciegamente, sin prever que una filtración accidental podría provenir de uno de ellos. Mientras el telón caía noche tras noche, Tosar grababa pensamientos post-espectáculo, reflexiones sobre el legado de Lorca y paralelismos con su propia lucha por la autenticidad en un mundo de apariencias. Estas notas, almacenadas en dispositivos compartidos para facilitar la producción, formaban parte de un hábito inocente que retrospectivamente parece un presagio de la vulnerabilidad que acechaba. La intriga se intensifica al pensar en cómo estos momentos de aparente serenidad ocultaban las primeras grietas en su armadura, grietas que un audio prohibido ampliaría hasta el punto de ruptura. A medida que avanzaba hacia 2008, Tosar equilibraba su vida profesional con compromisos familiares, casado entonces con la actriz Lucía Jiménez, con quien compartía no solo proyectos, sino también la crianza de su hijo pequeño. En Término del invento, una cinta que abordaba la memoria histórica de la posguerra española, Tosar dio una actuación magistral que le valió otro Goya, esta vez como mejor actor principal, premiando su capacidad para evocar el dolor colectivo de una nación. La película, filmada en localizaciones rurales de Castilla, lo obligó a sumergirse en archivos históricos, una tarea que alimentaba su fascinación por las historias reales detrás de los personajes ficticios. Durante los breaks de rodaje, Tosar realizaba llamadas a su familia, conversaciones tiernas interrumpidas por debates sobre el guión con su equipo, y en una de ellas, grabada por error al activarse el modo conferencia, se colaron comentarios sobre la industria que rozaban lo confidencial. Nadie en el set prestó atención a ese archivo olvidado, pero su existencia latente añadía una capa de suspense a su ascenso, como si el destino tejiera una red invisible alrededor de sus palabras más sinceras. En este tapiz de triunfos y cotidianidades, Tosar parecía intocable, pero la semilla de la controversia ya germinaba, esperando el momento preciso para florecer en escándalo. Lo que viene a continuación nos sumerge en los altibajos de su madurez artística, donde el equilibrio entre privacidad y exposición se vuelve un juego de alto riesgo. La década de 2010 inauguró una etapa de madurez creativa para Luis Tosar, donde sus elecciones de roles comenzaron a reflejar no solo su talento interpretativo, sino también una consciencia aguda de los temas sociales que definían la España contemporánea. En Celda 211, dirigida por Daniel Monzón, Tosar se metió en la piel de un guardia penitenciario que se ve atrapado en un motín carcelario, una actuación que capturó la crudeza de la vida en las prisiones españolas con una honestidad brutal que resonó en audiencias de todo el país.
La película, basada en una novela de Francisco Pérez Gandul, ganó 9 premios Goya, incluyendo el de Mejor Actor para Tosar, consolidando su estatus como un intérprete que no temía ensuciarse las manos con personajes moralmente ambiguos. Durante la filmación, en las antiguas cárceles de Guadalajara, el actor pasó semanas inmerso en el ambiente opresivo, consultando con ex-reclusos y psicólogos para dar profundidad a su rol, un proceso que lo dejó emocionalmente exhausto y lo llevó a grabar mensajes de voz diarios para su terapeuta. Notas que detallaban el impacto psicológico del trabajo y que inadvertidamente se sincronizaron con su correo profesional. Esas grabaciones, pensadas como un desahogo privado, contenían reflexiones sobre la justicia en España que, de salir a la luz, podrían haber chocado con su imagen pública de actor comprometido pero neutral, añadiendo una sutil capa de tensión a lo que parecía un año de gloria absoluta. Mientras el éxito de Celda 211 lo catapultaba a la cima, Tosar diversificó su carrera incursionando en el mundo de la televisión, con una participación especial en la serie Águila Roja, un drama histórico ambientado en la España del siglo XVII que atrajo a millones de espectadores semanales. Su breve pero impactante aparición como un misterioso espía cortesano inyectó una dosis de intriga política al relato, recordando al público su versatilidad para saltar entre géneros sin perder autenticidad. El rodaje en los paisajes medievales de la Sierra de Madrid lo alejó temporalmente de los grandes estudios, permitiéndole reconectar con sus raíces actorales en el teatro de improvisación, pero también lo expuso a un equipo más numeroso, donde la privacidad se diluía en el caos de las producciones televisivas. En una de las noches de ensayos, Tosar sostuvo una llamada con su agente, discutiendo ofertas de Hollywood que rechazó por priorizar proyectos locales. Una conversación grabada por el sistema de manos libres del vehículo de producción y archivada sin borrar. Un error técnico menor que en ese momento pasó inadvertido, pero que retrospectivamente parece un hilo en la telaraña de eventos que culminarían en la filtración. Esta etapa, llena de contrastes entre el bullicio televisivo y la reflexión personal, pintaba a Tosar como un artista en pleno control, aunque las grietas en su armadura emocional comenzaban a manifestarse en pequeños lapsus, como olvidar apagar grabaciones tras charlas cargadas de frustración por la comercialización del arte. En 2011, Tosar regresó al cine con Mientras duermes, un thriller psicológico dirigido por Jaume Balagueró que lo transformó en un conserje obsesivo y siniestro, un villano que acecha desde las sombras de un edificio madrileño. La cinta, con su atmósfera claustrofóbica y giros inesperados, demostró una vez más su maestría en el suspense, manteniendo al espectador en vilo con cada mirada calculada del personaje. Críticos de fotogramas destacaron cómo Tosar elevaba un guión convencional a un estudio de la mente perturbada, un logro que le valió nominaciones en festivales europeos y renovó su atractivo para productores internacionales. Durante la postproducción, en sesiones de doblaje donde ajustaba su voz grave para potenciar el terror sutil, Tosar grabó pruebas de audio que mezclaban líneas del guión con comentarios personales sobre la soledad urbana, archivos que se compartieron con el equipo de sonido para feedback y que, por un descuido en la edición, quedaron accesibles en una carpeta compartida en la nube. Nadie imaginaba entonces que esas mezclas, con ecos de confidencia sobre su propia lucha contra el aislamiento en la fama, podrían convertirse en munición para un escándalo futuro, un detalle que infunde suspense a retrospectiva en lo que fue un año de aclamación crítica. La carrera de Tosar en este punto parecía un río caudaloso sin obstáculos visibles, pero bajo la superficie corrían corrientes subterráneas de vulnerabilidad que un simple clic podría desviar hacia el caos. Avanzando hacia 2012, el actor se aventuró en el terreno del cine de autor con Lo Imposible, una coproducción hispano-thai dirigida por J.A. Bayona que recreaba el tsunami de 2004 en Tailandia, donde Tosar interpretó a un padre luchando por la supervivencia de su familia en medio del desastre natural. Basada en la historia real de la familia Álvarez Belón,
La película combinaba efectos visuales impactantes con actuaciones emotivas que conmovieron a audiencias globales, recaudando cientos de millones en taquilla y posicionando a Tosar como un héroe paternal en el imaginario colectivo. El rodaje en las costas tailandesas, recreando olas devastadoras en piscinas de olas gigantes, exigió un esfuerzo físico y emocional que lo dejó marcado, llevando a Tosar a registrar diarios de voz en su teléfono para procesar el trauma colectivo que el proyecto evocaba. Esas entradas, enviadas a su esposa para compartir impresiones, incluían pasajes sobre la fragilidad de la vida que rozaban lo filosófico, pero una de ellas, capturada durante una tormenta de lluvia simulada, se filtró accidentalmente en un backup del equipo técnico. Un incidente menor en el ajetreo de la producción, pero que, en el contexto de la historia que se despliega, añade un matiz de premonición a su ascenso imparable. En este periodo de exposición internacional, Tosar equilibraba la adrenalina del set con momentos de introspección, cultivando hábitos de documentación personal que, sin saberlo, tejían la red de su futura exposición involuntaria. El año 2013 trajo un respiro con El Niño, no la misma del pasado, sino una secuela espiritual en forma de proyectos independientes que permitieron a Tosar explorar roles más introspectivos, como en el cortometraje 21 años, donde reflexionó sobre la juventud perdida en la transición democrática española. Aunque no fue un blockbuster, este trabajo lo acercó a festivales como el de Gijón, donde audiencias jóvenes lo aclamaron por su honestidad cruda. En las sesiones de grabación, realizadas en estudios improvisados de Galicia, Tosar improvisó diálogos que incorporaban anécdotas de su propia adolescencia, grabaciones que el director guardó como material extra, pero que se compartieron en un drive colaborativo sin encriptación adecuada. Esta aparente tranquilidad en su tierra natal contrastaba con la presión acumulada de años de alto perfil, y las conversaciones telefónicas con colegas sobre rechazar papeles estereotipados de actor español en Hollywood se volvieron más frecuentes, a menudo registradas por asistentes virtuales que Tosar usaba para transcribir ideas. Un patrón emerge en esta fase. La tecnología, aliada indispensable en su oficio, se convertía inadvertidamente en un testigo silencioso de sus pensamientos más unguarded, preparando el terreno para el momento en que un audio inocente se transformaría en el catalizador de una crisis reputacional. La narrativa de Tosar, tejida con hilos de triunfo y confidencia, se tensa cada vez más, invitando a cuestionar si la fama inevitablemente engendra su propia ruina. Hacia 2014, Tosar protagonizó El hombre de tu vida, una comedia dramática que lo mostró en un rol ligero y relatable como un padre divorciado navegando el mundo de las citas modernas, un cambio refrescante tras años de dramas intensos. Dirigida por Marcos Cabotá, la cinta capturó el humor cotidiano español con toques de melancolía, permitiendo a Tosar desplegar un carisma natural que encantó a la crítica y al público por igual. Filmada en las calles vibrantes de Barcelona, el actor se integró en la vida local, participando en mercados y cafés para absorber el pulso de la ciudad, pero en los intervalos sostenía llamadas con su familia discutiendo el equilibrio entre trabajo y paternidad, conversaciones que su teléfono grabó automáticamente al activarse el modo altavoz. Esos archivos, sincronizados con su cuenta iCloud sin que Tosar lo supervisara estrictamente, contenían risas compartidas, pero también preocupaciones sobre la exposición mediática de sus seres queridos, un tema que reverberaba con la temática central de la historia que estamos desentrañando. En este interludio de ligereza, la intriga persiste en los márgenes, donde cada interacción digital parece un paso más cerca del borde, recordándonos que la privacidad en la era digital es un lujo frágil para figuras como él. Lo que se avecina profundiza en las tormentas personales que nublarían su horizonte, transformando el éxito en un campo minado de revelaciones inesperadas. La transición hacia 2015 representó para Luis Tosar un momento de introspección profesional, donde optó por proyectos que lo obligaban a confrontar las complejidades de la identidad española en un mundo globalizado, comenzando con su participación en Boy, un thriller rural dirigido por Jorge Cortés que lo situó en las profundidades de Galicia, su tierra natal. En esta cinta,
Tosar interpretó a un hombre atormentado por secretos familiares en un pueblo aislado, un rol que requirió que el actor se sumergiera en el folclore local, consultando con ancianos de Lugo para capturar el peso de las tradiciones opresivas que moldean el carácter gallego. La película, con su atmósfera neblinosa y diálogos en dialecto que evocaban la crudeza del campo, ganó premios en el Festival de Sitges por su tensión psicológica, y Tosar fue elogiado por transformar un personaje secundario en el eje emocional de la narrativa, demostrando una vez más su habilidad para infundir vida a figuras marginadas. Durante las semanas de rodaje en las montañas húmedas de Ourense, el actor grabó reflexiones nocturnas en su dispositivo móvil, notas sobre la alienación rural que paralelaban sus propias experiencias de desconexión en la fama urbana, archivos que compartió con el director vía email para enriquecer el guión, pero que, por un fallo en la configuración de seguridad, quedaron expuestos en una bandeja de entrada compartida. Este hábito de documentar ideas creativas, nacido de una mente prolífica, añadía un matiz de foreshadowing a su trayectoria, como si cada palabra registrada fuera un paso inadvertido hacia la exposición de lo que debía permanecer oculto. En el mismo año, Tosar se unió al elenco de El Desconocido, otra obra de Dani de la Torre que lo colocó en un escenario de suspense contemporáneo, interpretando a un ejecutivo atrapado en su coche con una bomba, mientras lidia con las presiones de su vida familiar. La cinta, filmada en las calles congestionadas de Vigo, capturó una paranoia de la vida moderna con un guión que mantenía al público en tensión constante, y la actuación de Tosar, con su expresión de pánico controlado, contribuyó a que la película se convirtiera en un éxito de taquilla, superando los 10 millones de euros en recaudación. Críticos de Cinemanía destacaron cómo el actor usaba su físico imponente para transmitir vulnerabilidad, un contraste que humanizaba al protagonista y resonaba con las luchas internas que Tosar enfrentaba en privado, como el miedo a fallar en sus roles como esposo y padre. En los breaks del rodaje, donde el equipo simulaba explosiones y llamadas de rescate, Tosar sostuvo conversaciones telefónicas con su exmujer sobre la custodia compartida, charlas cargadas de emoción que su teléfono capturó en modo de grabación automática, sincronizándose luego con un servidor familiar sin que él lo notara. Esas interacciones, pensadas como un puente en momentos difíciles, contenían matices de frustración personal que, de filtrarse, podrían haber alterado la percepción pública de su estabilidad emocional, infundiendo una capa sutil de suspense a lo que parecía un año de consolidación profesional. 2016 trajo un cambio de ritmo con 100 años de soledad, no la adaptación de García Márquez, sino un proyecto experimental en teatro donde Tosar adaptó fragmentos de la obra en una performance multimedia que exploraba el tiempo y la memoria en la España rural. Presentada en el Centro Dramático Nacional de Madrid, esta producción innovadora combinaba proyecciones y sonido ambiental para crear una experiencia inmersiva, y Tosar, en el centro del escenario, narraba pasajes con una voz que evocaba las profundidades del olvido colectivo. El público, fascinado por esta incursión en lo literario, llenó las salas durante meses y el actor recibió aplausos que lo reconfortaron tras años de cine comercial. Sin embargo, en los ensayos vespertinos, Tosar grababa pruebas de audio para ajustar el tono narrativo, reflexiones que incorporaban anécdotas de su infancia en Lugo y que se almacenaron en un disco duro externo compartido con el equipo técnico. Un descuido en la gestión de archivos que retrospectivamente parece un eslabón en la cadena de eventos que culminarían en la crisis. Esta fase artística, rica en exploración personal, contrastaba con la creciente intrusión de la tecnología en su rutina, donde cada herramienta creativa se convertía en un potencial vector de revelación involuntaria, tensando la narrativa de un hombre cuya vida parecía un equilibrio precario entre creación y contención. Avanzando a 2017, Tosar protagonizó La llamada, una comedia musical dirigida por Javier Ambrosi y Javier Calvo, que lo sacó de su zona de confort, interpretando a un padre conservador enfrentado a la fe y la identidad de su hija en un convento moderno. La película, con su mezcla de humor irreverente y canciones pegajosas, se convirtió en un fenómeno cultural en España, atrayendo a audiencias jóvenes y recaudando cifras récord para el género,
mientras Tosar demostraba un lado lúdico que sorprendió a sus fans habituales. Filmada en los estudios de Tres Cantos, el actor pasó horas practicando coreografías y vocalizaciones, un proceso que lo rejuveneció, pero también lo expuso a un equipo más juvenil donde las grabaciones de prueba se compartían libremente en redes internas. En una sesión de improvisación, Tosar grabó un dueto improvisado con el elenco que incluía chistes sobre la hipocresía social, un audio ligero que se subió a un grupo de WhatsApp del equipo y que, por un error de exportación, se vinculó a su cuenta personal. Nadie prestó atención a ese fragmento juguetón en ese momento, pero en el contexto de la historia que se desenvuelve, añade una ironía a su imagen de solidez, recordándonos cómo incluso los momentos de alegría pueden ocultar semillas de vulnerabilidad digital. El año 2018 marcó un regreso a los thrillers con El Reino, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, donde Tosar encarnó a un político corrupto en el corazón de un escándalo de malversación que reflejaba los casos reales de la política española post-crisis. La cinta, con su ritmo vertiginoso y diálogos afilados, ganó 6 premios Goya y posicionó a Tosar como el rostro de la indignación colectiva, una actuación que capturó la ambigüedad moral de la élite con una precisión que helaba la sangre. Durante el rodaje en los pasillos impersonales de oficinas madrileñas, el actor investigó casos judiciales reales, consultando con abogados para dar autenticidad al personaje, y en las pausas grabó notas de voz sobre la podredumbre sistémica, reflexiones que envió a un foro privado de actores, pero que se filtraron en un backup automático de su email. Estas opiniones, cargadas de cinismo sobre la corrupción que él mismo denunciaba en público, creaban una dicotomía intrigante en su persona, como si el rol se entretejiera con su visión del mundo, preparando el terreno para un conflicto interno que un audio revelador exacerbaría. En este pico de relevancia social, Tosar navegaba por aguas turbulentas, donde su compromiso cívico lo elevaba, pero también lo hacía blanco de escrutinio, y las grabaciones personales se acumulaban como sombras alargadas en su legado. Hacia 2019, Tosar exploró el drama familiar en Intemperie, un western español dirigido por Benito Zambrano, que lo mostró como un jornalero errante en la España franquista, un personaje marcado por la pobreza y la represión histórica. La película, filmada en las llanuras áridas de Almería, evocaba el cine de los 70 con su fotografía desoladora, y la interpretación de Tosar, llena de silencios elocuentes, le valió nominaciones en los Forqué, destacando su capacidad para encarnar el sufrimiento colectivo de generaciones pasadas. En el set polvoriento, el actor compartió largas charlas con el elenco sobre la memoria histórica, conversaciones grabadas en un micrófono ambiental para capturar sonidos auténticos y que se archivaron en el material de producción sin editar completamente. Esas discusiones, que tocaban temas sensibles como la reconciliación nacional, contenían pasajes donde Tosar expresaba dudas sobre el perdón público, ideas que de salir a la luz podrían haber polarizado su imagen como figura progresista. Esta inmersión en el pasado, mientras el presente digital lo acechaba, infundía una tensión palpable a su carrera, como si cada proyecto fuera un espejo que reflejaba no solo su talento, sino las fisuras en su privacidad. En 2020, la pandemia global irrumpió en la vida de todos, incluyendo la de Tosar, quien se refugió en su casa gallega para filmar Quien a hierro mata de manera remota, una secuela de El desconocido que lo devolvió al rol de ejecutivo en crisis, ahora lidiando con venganzas personales en un mundo confinado. La producción, adaptada a protocolos sanitarios, mantuvo la intensidad del original con tomas cerradas que enfatizaban la claustrofobia emocional. Y Tosar entregó una actuación que capturó el aislamiento colectivo de la época, contribuyendo a que la cinta se estrenara en streaming con vistas millonarias. Durante las sesiones virtuales, el actor grabó ensayos de voz en solitario, reflexiones sobre la resiliencia humana que compartió con su familia vía mensajes de audio, pero una de ellas, enviada por error a un contacto profesional, se quedó en un hilo de chat grupal. En este año de aislamiento, la dependencia de la tecnología se acentuó, convirtiendo cada llamada en un riesgo latente, y la intriga se profundiza al imaginar cómo estas confesiones pandémicas, cargadas de vulnerabilidad, pavimentaban el camino hacia la filtración que lo confrontaría con su propio reflejo.
La llegada de 2021 vio a Tosar en Rifkin's Festival, el último proyecto de Woody Allen, donde interpretó a un profesor español en un festival de cine, un rol que le permitió explorar el humor intelectual en el entorno de San Sebastián. La controversia alrededor de Allen añadió capas a la experiencia, pero Tosar defendió su participación como un acto de libertad artística, una decisión que generó debates en la prensa española. Filmada en la ciudad vasca, la cinta capturó el encanto festivalero con diálogos ingeniosos y el actor se lució en escenas que jugaban con su acento como elemento cómico. En las noches de rodaje, Tosar grabó impresiones sobre el cine americano versus el europeo, notas que envió a un blog personal, pero que se sincronizaron con su cuenta pública por un glitch de software. Esta incursión en el cine internacional, en medio de polémicas, resaltaba su coraje, pero también exponía las tensiones entre arte y moralidad que un audio privado podría desestabilizar. 2022 se presentó como un año de consolidación para Luis Tosar, con su regreso al género policíaco en Modelo 77, dirigida por Alberto Rodríguez, donde encarnó a un funcionario penitenciario en la España de los 70, un personaje envuelto en la corrupción del franquismo tardío, que reflejaba las tensiones históricas que el actor siempre había explorado con profundidad. La película, ambientada en las cárceles de la época con un guión basado en testimonios reales, capturó la atmósfera opresiva de la dictadura agonizante, y Tosar, con su presencia imponente y gestos medidos, transmitió la ambivalencia moral de un hombre atrapado entre lealtad y redención, una interpretación que le valió elogios en el Festival de Cannes y un premio Forqué al mejor actor. Filmada en las ruinas industriales de Sevilla, el rodaje exigió que Tosar se inmersara en archivos desclasificados de la época, un proceso que lo llevó a noches de insomnio reflexionando sobre el legado de la represión, y en esas horas grabó mensajes de voz para su diario personal, anotaciones sobre la hipocresía del poder que compartió con un terapeuta vía aplicación segura, pero que, por un fallo en la encriptación, se respaldaron en un servidor no protegido. Estas reflexiones, cargadas de una crítica aguda al sistema que él mismo había denunciado en entrevistas públicas, creaban una tensión sutil en su narrativa personal, como si cada proyecto histórico fuera un espejo que revelaba no solo el pasado colectivo, sino sus propias sombras internas, preparando el escenario para un conflicto que trascendería la ficción. En paralelo, Tosar se involucró en iniciativas culturales fuera de la pantalla, como la producción de un documental sobre la emigración gallega en América Latina, un proyecto que lo llevó a viajar a Buenos Aires y Montevideo para entrevistar a descendientes de gallegos, recogiendo historias de exilio que resonaban con su propia herencia familiar. Aunque no actuó en él, su rol como narrador en off requirió sesiones de grabación en estudios locales, donde su voz grave narraba pasajes emotivos sobre la diáspora, un trabajo que lo reconectó con sus raíces y le permitió canalizar la nostalgia en un formato íntimo. Las grabaciones, realizadas en un equipo portátil, se enviaron a España para edición, pero una de las tomas, que incluía un comentario improvisado sobre la identidad fragmentada de los emigrantes y paralelismos con su vida nómada en el cine, se adjuntó por error a un email masivo del equipo. Este incidente menor en el ajetreo de los viajes pasó desapercibido, pero retrospectivamente infunde intriga a su compromiso social, recordándonos cómo incluso las causas nobles pueden exponer vulnerabilidades personales en un mundo interconectado donde cada palabra digital tiene potencial de escape. El año avanzó con La guinda del pastel, una comedia familiar dirigida por el debutante Nacho G. Velilla, que lo mostró en un rol paternal excéntrico, lidiando con las locuras de una boda caótica en la campiña catalana, un respiro ligero tras los dramas intensos que contrastaba con su imagen habitual de actor serio. La cinta, con su humor costumbrista y elenco coral, atrajo a familias enteras a las salas, recaudando cifras sólidas y posicionando a Tosar como una figura accesible en el panorama español, capaz de reírse de sí mismo en escenas que jugaban con estereotipos gallegos. Durante el rodaje en viñedos soleados de Penedés, el actor improvisó diálogos que incorporaban anécdotas de sus propias bodas pasadas,
grabaciones de prueba que el director usó para pulir el tono y que se almacenaron en una carpeta compartida en la nube del estudio. En una de esas sesiones, Tosar comentó con humor sobre los errores matrimoniales, un chiste ligero que se coló en un archivo de audio no editado, un detalle que añade una ironía juguetona a su vida privada, donde el matrimonio con su actual pareja, la periodista Ana López, se mantenía como un refugio estable, pero no exento de presiones mediáticas. Esta fase de ligereza aparente ocultaba sin embargo las primeras señales de fatiga en su agenda, donde las llamadas diarias con su agente discutían rechazos a ofertas sensacionalistas, conversaciones que su asistente grababa para transcripciones y que se archivaban sin borrado completo. Hacia finales de 2022, Tosar participó en Los renglones torcidos de Dios, una adaptación de la novela de Torcuato Luca de Tena dirigida por Oriol Paulo, donde interpretó a un psiquiatra en un manicomio de los 60, un rol que lo sumergió en la historia de la salud mental en España, explorando temas de control social y empatía humana. La película, con su estructura de misterio y giros narrativos, mantuvo al público intrigado hasta el final, y la actuación de Tosar, matizada por investigaciones en archivos psiquiátricos, capturó la dualidad de un hombre de ciencia confrontado con la locura ajena, ganándole nominaciones en los Goya y aplausos por su sutileza emocional. Filmada en un antiguo hospital abandonado en Toledo, el ambiente lúgubre del set inspiró a Tosar a grabar notas reflexivas sobre la estigmatización histórica de la enfermedad mental, mensajes que envió a un grupo de colegas actores para debatir el rol del cine en desmitificar tabúes, pero que se sincronizaron automáticamente con su perfil profesional en una red social. Estas opiniones, apasionadas y personales, rozaban lo controvertido al cuestionar prácticas médicas pasadas, y su exposición potencial añadía una capa de suspense a su compromiso con causas sociales, como si cada voz alzada en privado fuera un riesgo calculado en su reputación pública. En 2023, el actor se aventuró en el territorio de la ciencia ficción con La última frontera, un proyecto ambicioso coproducido con Netflix que lo colocó como un explorador espacial en una misión a Marte, un género nuevo para él que requirió entrenamiento en simulación de gravedad cero y estudio de astrofísica básica. La serie, con episodios que exploraban el aislamiento humano en el cosmos, reflejaba paralelismos con La soledad de la fama, y Tosar, en el rol principal, transmitió una determinación estoica que resonó con audiencias globales, contribuyendo a que la producción se convirtiera en un hit de streaming con millones de visualizaciones. Rodada en estudios de Pinewood cerca de Londres, el actor pasó meses alejado de España, grabando diarios de voz en su tráiler para combatir el desarraigo. Reflexiones sobre la vastedad del universo que compartió con su familia vía app de mensajería, pero una de ellas, que incluía un comentario sobre la futilidad de la ambición humana, se reenvió por error a un contacto de prensa. Este lapsus digital, en medio de la euforia del proyecto, subrayaba la fragilidad de la privacidad en producciones internacionales, donde la tecnología facilitaba tanto la creación como la diseminación inadvertida, tensando la intriga alrededor de un hombre cuya carrera espacial metafórica lo elevaba, pero lo exponía a caídas estelares. La segunda mitad de 2023 trajo El juego del alma, un thriller psicológico dirigido por los hermanos Pastor que lo enfrentó a su propia imagen en un duelo actoral con Javier Gutiérrez, interpretando a un detective obsesionado con un caso de identidad robada que borraba las líneas entre realidad y ficción. La cinta, con su guión laberíntico y atmósfera paranoica, exploraba temas de reputación digital en la era de las redes, un presagio irónico para la vida de Tosar, y su actuación, llena de capas de duda y furia contenida, le valió críticas entusiastas en Cahiers du Cinéma por revitalizar el noir español. Durante el rodaje en las sombras urbanas de Bilbao, Tosar improvisó escenas que incorporaban dilemas éticos sobre la verdad pública, grabaciones de ensayo que el equipo de sonido archivó en un servidor colaborativo para revisiones, y en una toma descartada comentó sobre la facilidad con la que las mentiras se viralizan, un pensamiento que se grabó en un loop accidental. Esta metarreflexión sobre la fama, nacida del guión, se entretejía con su realidad,
añadiendo profundidad a la narrativa de su vida, donde cada rol parecía anticipar los peligros de la exposición que acechaban en el horizonte. Avanzando a 2024, Tosar protagonizó Heridas abiertas, un drama sobre reconciliación familiar en la postdictadura argentina, un proyecto que lo llevó a Buenos Aires para filmar en barrios porteños, interpretando a un exiliado español retornado que confronta fantasmas del pasado. La película, inspirada en testimonios de la Guerra Sucia, combinaba historia con intimidad emocional, y Tosar, consultando con historiadores locales, dio una actuación que capturó el peso del exilio con una vulnerabilidad que conmovió en el Festival de Venecia. En el set multicultural grabó entrevistas improvisadas con extras que eran descendientes de víctimas, audios que usó para enriquecer su personaje y que se compartieron en un drive grupal, pero una conversación sobre la impunidad histórica se coló en un archivo no marcado, un eco de sus propias dudas sobre justicia en España. Este viaje transatlántico, enriquecedor pero agotador, resaltaba su rol como puente cultural, pero también exponía las tensiones de grabar memorias sensibles en un mundo donde los archivos digitales no perdonan olvidos. En el mismo año regresó a España con La sombra del viento, adaptación de la novela de Carlos Ruiz Zafón dirigida por Jaume Collet Serra, donde encarnó a un librero misterioso en la Barcelona de posguerra, un personaje que guarda secretos literarios en una ciudad de sombras. La producción, con su atmósfera gótica y elenco estelar, prometía ser un blockbuster, y Tosar, inmerso en la lectura obsesiva del libro, improvisó diálogos que evocaban el encanto literario, grabaciones que el director elogió por su cadencia poética y que se almacenaron en el material de preproducción. Una de esas notas, reflexionando sobre cómo los libros ocultan verdades como las vidas públicas, se sincronizó con su email personal por un error de software, un detalle que infunde suspense poético a su carrera, como si la literatura misma profetizara la revelación que vendría. 2024 culminó con apariciones en teatro experimental en el Almagro, donde Tosar revivió clásicos de Valle Inclán en una versión moderna que fusionaba gallego y castellano, un retorno a las raíces que llenó el corral de comedias con espectadores entregados. Las representaciones, cargadas de simbolismo rural, le permitieron explorar la alienación del hombre moderno, y en ensayos grabó monólogos para ajustar el ritmo, audios que compartió con el elenco vía plataforma interna, pero que se filtraron en un backup público. Esta inmersión escénica, en contraste con el cine digital, subrayaba su versatilidad, pero las grabaciones persistían como testigos silenciosos, acumulando capas de intimidad que un descuido podría desatar. La proximidad de 2025 asomaba con promesas de nuevos horizontes, pero en el trasfondo las conversaciones privadas de Tosar se volvían más frecuentes, llamadas con amigos sobre la industria que grababa para recordar detalles, un hábito que tejía la red final hacia el audio fatídico. La intriga se condensa ahora mientras nos acercamos al núcleo del escándalo, donde un simple archivo de sonido transforma la trayectoria de un icono en un laberinto de dudas y redención. Al amanecer de 2025, Luis Tosar se encontraba en un torbellino de preparativos para lo que prometía ser su proyecto más ambicioso de la década, una coproducción internacional titulada Sombras del Atlántico, un drama histórico que lo llevaría de regreso a las costas gallegas para interpretar a un contrabandista en la España de los años 30, un personaje inspirado en las leyendas de marineros rebeldes que desafiaban la autoridad durante la Segunda República. El rodaje, programado para comenzar en las playas bravas de Finisterre, requería que el actor se sumergiera en la historia marítima de su región, consultando con historiadores locales y navegando en barcos tradicionales para capturar la esencia del mar furioso que moldeó generaciones de gallegos, un proceso que lo llenaba de una energía renovada, pero también lo exponía a las rigurosidades del clima atlántico, donde las olas rompían con la fuerza de recuerdos olvidados. Tosar, con su habitual meticulosidad, grababa notas diarias sobre los vientos cambiantes y su paralelismo con la volatilidad de la fama. Mensajes de voz que enviaba a su director para alinear visiones creativas,
pero en una de esas sesiones, capturada mientras caminaba por acantilados azotados por la lluvia, el audio incluyó un comentario espontáneo sobre la fragilidad de las alianzas en tiempos turbulentos. Un pensamiento que se sincronizó con su cuenta profesional sin que él lo supervisara, añadiendo una capa inadvertida de premonición a lo que parecía un retorno triunfal a sus orígenes. Mientras el equipo se instalaba en un pueblo pesquero de A Coruña, Tosar equilibraba las demandas del set con compromisos personales, incluyendo una visita a su familia en Lugo para celebrar el cumpleaños de su hijo. Un momento de calidez doméstica que contrastaba con la intensidad del trabajo inminente. En el trayecto de regreso sostuvo una llamada extensa con su agente discutiendo cláusulas contractuales sobre derechos de imagen en la era de las redes sociales, una conversación que su teléfono grabó automáticamente al conectarse al sistema del coche, un hábito tecnológico que Tosar usaba para revisar detalles posteriormente, pero que en esta ocasión se respaldó en un servidor compartido con su asistente sin borrado manual. Esas palabras, cargadas de preocupaciones prácticas sobre la protección de su privacidad en un proyecto de alto perfil, rozaban lo profético al anticipar las vulnerabilidades que pronto se manifestarían, y retrospectivamente infunden una tensión sutil a este interludio familiar, donde el actor parecía un pilar inquebrantable, pero cuya voz registrada tejía hilos invisibles hacia el caos venidero. La prensa local, entusiasmada por su regreso, publicaba artículos sobre cómo Tosar honraba el patrimonio gallego, ignorando las corrientes subterráneas de su vida digital que bullían bajo la superficie. El rodaje de Sombras del Atlántico arrancó con escenas nocturnas bajo la luna llena, donde Tosar, empapado por el oleaje artificial, encarnaba la rebeldía de un hombre que arriesga todo por la libertad. Una interpretación que el director alabó por su autenticidad visceral, evocando ecos de sus roles pasados en thrillers marítimos. Las tomas, filmadas con drones que capturaban la vastedad del océano, demandaban repeticiones exhaustivas, y en los intervalos el actor se retiraba a su caravana para desahogarse, grabando reflexiones sobre la soledad del mar y su similitud con la del artista en un mundo de multitudes virtuales. Audios que compartió con un amigo productor vía aplicación de mensajería segura, pero que, por un glitch en la actualización, se reenviaron a un grupo más amplio. Nadie notó el error en el bullicio del set, pero esas confesiones, que tocaban temas de aislamiento emocional, añadían profundidad a la narrativa de su carrera, como si el proyecto mismo fuera un catalizador para confrontar las sombras que lo perseguían desde hace años. Críticos en previsualizaciones tempranas destacaron cómo Tosar transformaba la historia en un alegato contemporáneo sobre migración y resistencia, un logro que lo posicionaba una vez más como voz moral del cine español. A medida que las semanas avanzaban, el rodaje se complicó con tormentas reales que azotaron la costa, obligando al equipo a pausar y reubicar escenas a estudios interiores en Vigo, un contratiempo que probó la resiliencia de Tosar, quien improvisó diálogos adicionales para mantener el ritmo, incorporando anécdotas de su infancia escuchando cuentos de contrabandistas de sus abuelos. Estas adiciones, grabadas en sesiones de prueba con el equipo de sonido, enriquecieron el guión con toques personales, pero un archivo de audio que capturaba una risa compartida seguida de un comentario sobre la ironía de fingir peligro en un mar que siempre amenaza de verdad, se archivó en el material bruto sin etiquetar adecuadamente, accesible para todo el departamento técnico. Este detalle, en el contexto de la producción, parecía trivial, pero tejía la red de eventos que culminarían en la filtración, recordándonos cómo la colaboración creativa inevitablemente diluye las barreras de la privacidad en un entorno donde cada voz contribuye al todo. Mientras tanto, Tosar participaba en entrevistas virtuales para promocionar el proyecto, manteniendo su carisma habitual, pero en privado, las llamadas con su pareja revelaban fatiga acumulada, conversaciones que su smartwatch registraba para recordatorios de salud, un hábito moderno que sumaba capas a su exposición digital inadvertida. En el Ecuador del rodaje, Tosar recibió una oferta inesperada de un festival en Cannes para presentar un corto complementario, Voces del Viento, donde narraba poemas gallegos sobre el exilio, un trabajo poético que lo alejó temporalmente del set principal para grabar en un estudio acústico en Santiago de Compostela.
La pieza, con su sonido ambiental de olas y viento, capturó la esencia melancólica de Rosalía de Castro, y la voz de Tosar, modulada con eco para evocar la eternidad, conmovió a los productores que la destinaban a la sección paralela del festival. Durante las sesiones, el actor experimentó con efectos de audio, grabando tomas múltiples que incluían interpretaciones personales de los versos, reflexiones sobre la pérdida que se colaron en las pistas finales y que se compartieron con el editor vía enlace temporal, pero que persistieron en la caché del dispositivo después del cierre. Estas grabaciones, cargadas de emoción lírica, contrastaban con la rudeza del proyecto principal, mostrando la gama emocional de Tosar, pero también exponían un lado vulnerable que, de filtrarse, podría humanizarlo excesivamente ante un público acostumbrado a su fuerza estoica, infundiendo suspense a este desvío artístico que parecía un respiro, pero era un paso más en el laberinto digital. Regresando al set de Finisterre, el rodaje entró en su fase climática con escenas de confrontación en un faro abandonado, donde el personaje de Tosar enfrenta a traidores bajo la luz parpadeante. Una secuencia que demandó coreografías físicas intensas y tomas con luces estroboscópicas que jugaban con las sombras de su rostro curtido. Tosar, magullado por las caídas simuladas, canalizaba la rabia del rol en actuaciones que el equipo aplaudía al final de cada día, pero en la quietud de la noche grababa mensajes para su hijo describiendo las aventuras del set como cuentos de piratas modernos, audios tiernos que enviaba por WhatsApp, pero que, al activarse el modo de respaldo automático, se duplicaron en un álbum compartido familiar inadvertidamente accesible desde su cuenta laboral. Este puente entre paternidad y profesión, lleno de calidez, añadía una dimensión humana a su imagen pública, pero las implicaciones de tales intimidades registradas persistían como un eco distante de riesgo, especialmente cuando el actor discutía en llamadas paralelas con su manager sobre rumores de prensa que lo vinculaban a controversias pasadas de colegas, conversaciones que su teléfono capturó en modo conferencia sin indicación visual. A finales de primavera de 2025, el rodaje concluyó con una fiesta en una taberna local de Camariñas, donde el elenco celebró con pulpo a la gallega y música de gaitas un momento de camaradería que Tosar capturó en un vídeo corto para su uso personal, pero que incluyó un audio improvisado de brindis donde bromeaba sobre las tormentas que vienen, una frase ligera que se grabó en el dispositivo y se sincronizó con la nube sin edición. La prensa cubrió el cierre como un triunfo, destacando cómo Tosar infundía autenticidad regional al cine global. Pero en el trasfondo, las grabaciones acumuladas de meses formaban un mosaico de su mente en ebullición, un archivo vivo de pensamientos que un error podría desatar. Mientras empaquetaba para Madrid, Tosar sostuvo una llamada crucial con un viejo amigo del teatro, discutiendo el envejecimiento en la industria y la presión de reinventarse, una charla franca que su asistente virtual transcribió y archivó en un documento compartido, el último eslabón antes del detonante. Es en este punto, con el eco de las olas aún resonando en su memoria, que la vida de Tosar comienza a inclinarse hacia el precipicio. Una mañana de junio, mientras revisaba correos en su apartamento madrileño, una notificación inesperada aparece en su pantalla. Un enlace compartido de un contacto olvidado, un técnico de sonido del rodaje que, en un descuido al limpiar archivos, envía por error un paquete de audios antiguos, incluyendo esa llamada de hace años, grabada durante una discusión acalorada sobre un proyecto rechazado, palabras crudas sobre la hipocresía de ciertos productores que Tosar creyó confidenciales. El archivo, titulado inocentemente Notas-2018, se abre por curiosidad, y lo que escucha lo paraliza, su propia voz, en un tono de frustración genuina, criticando aspectos de la industria que, de salir a la luz, podrían interpretarse como ataques personales a figuras influyentes. El pánico inicial lo lleva a intentar borrarlo, pero el daño ya está hecho. El técnico, al darse cuenta del error horas después, intenta retractarse, pero el audio ya ha sido descargado por Tosar y, en su prisa,
reenviado accidentalmente a su agente en un email de pánico. Este lapsus, nacido de la cadena de hábitos digitales acumulados, marca el inicio de la peligrosa jugada con su reputación, donde un secreto grabado en la intimidad emerge como una amenaza imparable, manteniendo la intriga en su punto álgido mientras el mundo comienza a girar en contra del hombre que lo conquistó. La filtración se propaga como un incendio forestal en la red. Primero, un foro anónimo de cinéfilos recibe una versión editada del audio publicada por un usuario misterioso que lo describe como la verdad detrás de la máscara de Tosar, y en cuestión de horas se viraliza en Twitter y TikTok, con clips cortos que sacan de contexto frases incendiarias, generando hashtags como Tosar sin filtro que escalan a tendencias nacionales. La prensa sensacionalista, desde Lecturas hasta El Mundo, publica titulares alarmantes. El actor revela secretos explosivos en grabación privada. Y aunque Tosar intenta contenerlo contactando a su equipo legal, el audio ya circula en grupos de WhatsApp de la industria, llegando a oídos de los mismos productores que él criticó años atrás. En su casa, rodeado de silencio ensordecedor, Tosar revive la llamada original, un momento de catarsis post-rodaje donde desahogó rencores acumulados por rechazos injustos y favoritismos en casting. Palabras que ahora se retuercen en acusaciones de amargura, amenazando no solo su carrera, sino las relaciones que ha cultivado durante décadas. La intriga se intensifica al imaginar su mente en ese instante, calculando los daños mientras el reloj digital marca el inexorable avance hacia el escándalo público. La oleada de reacciones en las redes sociales se transforma rápidamente en un huracán mediático que envuelve a Luis Tosar en sus primeras horas de exposición. Con portales como 20 Minutos y Hola, dedican secciones enteras al análisis del audio filtrado, desglosando cada frase pronunciada por el actor en esa llamada de 2018, donde su voz, ronca por el cansancio de un rodaje interminable, critica abiertamente el nepotismo en la Academia de Cine Española y menciona nombres específicos de productores que, según él, priorizan conexiones personales sobre el talento puro. Periodistas especializados en cultura, desde los columnistas de ABC hasta influencers en Instagram, debaten si las palabras de Tosar representan un valiente acto de denuncia interna o un desahogo impulsivo de una estrella bajo presión. Y mientras los clips se reproducen millones de veces, los fans defienden su autenticidad en hilos interminables, argumentando que el actor siempre ha sido una voz honesta en una industria plagada de silencios cómplices. Tosar, confinado en su estudio de Madrid con las cortinas cerradas para evitar los paparazzi que ya merodean la calle, convoca una reunión de emergencia con su equipo de crisis, incluyendo abogados y un publicista experimentado que le aconseja un silencio inicial para evaluar el daño. Pero el actor, con los puños cerrados sobre la mesa, expresa su incredulidad ante cómo un archivo olvidado de años atrás ha resucitado para atacarlo en el peor momento, justo cuando Sombras del Atlántico se prepara para su estreno festivalero. Esta fase inicial del escándalo, marcada por la viralidad incontrolable de las redes, revela la velocidad implacable de la era digital, donde un secreto personal se convierte en patrimonio público antes de que la víctima pueda reaccionar, manteniendo al espectador en vilo ante la fragilidad de la reputación construida durante décadas. En las 24 horas siguientes, las repercusiones profesionales comienzan a materializarse, con una serie de cancelaciones sutiles pero devastadoras, como la postergación indefinida de una entrevista en el programa El Hormiguero por parte de su presentador estrella, quien cita motivos de agenda, pero en privado susurra a colegas sobre la toxicidad del contenido filtrado. Productores independientes, con quienes Tosar había negociado roles futuros en series sobre historia contemporánea, envían correos diplomáticos retractándose de ofertas preliminares, alegando preocupaciones sobre la estabilidad de imagen en un mercado saturado de controversias. Y en los pasillos virtuales de la industria, rumores circulan sobre posibles boicots en los próximos Goya, donde su nombre, antes un seguro para taquilla, ahora se menciona con cautela. El actor, pasando noches en vela revisando el audio una y otra vez,
se da cuenta de cómo frases sacadas de contexto, como su lamento por amigos que venden el alma por un favor, se interpretan como ataques directos a aliados cercanos, erosionando alianzas forjadas en sets lejanos y cenas post-premios. Su esposa, Ana López, se convierte en su ancla emocional, recordándole en conversaciones susurradas las lecciones de resiliencia gallega que le enseñaron sus padres, pero incluso ella enfrenta el escrutinio cuando tabloides insinúan tensiones maritales basadas en nada más que especulación. Esta escalada, donde el profesional y lo personal se entrelazan en un nudo gordiano, subraya la intriga central de la historia. Cómo un momento de honestidad cruda, destinado al olvido, se transforma en un arma que corta profundo, cuestionando si la fama española, con su mezcla de admiración y envidia, perdona tales transgresiones o las castiga con olvido colectivo. Mientras el sol sale sobre Madrid en el segundo día del caos, Tosar decide contraatacar con una estrategia proactiva, grabando un vídeo personal desde su teléfono para subirlo a sus redes oficiales, un gesto inusual para un hombre que siempre prefirió la discreción, donde con voz calmada pero ojos inyectados en determinación, explica el contexto de la grabación como un desahogo privado tras un rechazo injusto en un casting de hace 7 años, enfatizando que sus críticas apuntaban a fallos sistémicos en la industria y no a individuos específicos. El vídeo, con más de 500.000 reproducciones en la primera hora, divide las opiniones. Algunos seguidores lo aplauden por su transparencia, compartiendo testimonios de sus propios encuentros con el nepotismo en el cine español, mientras que otros, influenciados por campañas orquestadas en foros anónimos, lo acusan de manipulación, exigiendo disculpas formales a los nombrados. La Academia de Cine emite un comunicado neutral, recordando su compromiso con la diversidad, pero evitando condenas directas, un silencio que Tosar interpreta como un golpe diplomático. Y en paralelo, su agente negocia con las partes mencionadas en el audio, ofreciendo reuniones privadas para aclarar malentendidos y preservar colaboraciones futuras. Esta respuesta calculada, nacida de la desesperación controlada, añade una capa de suspense a la resolución, mostrando cómo Tosar navega el laberinto mediático con la misma astucia que emplea en sus roles de antihéroes, pero revelando también el costo emocional de exponer su vulnerabilidad ante millones que lo han idolatrado como invencible. La cobertura internacional amplifica el escándalo, con medios como The Guardian publicando artículos sobre la crisis de reputación en el cine ibérico, y citando el caso de Tosar como ejemplo de cómo la privacidad digital se ha convertido en un campo minado para celebridades globales, comparándolo con filtraciones pasadas de actores hollywoodenses que destruyeron carreras enteras. En España, programas de televisión como Sálvame dedican episodios especiales con panelistas que reconstruyen la llamada palabra por palabra, especulando sobre motivaciones ocultas como venganzas personales o celos profesionales. Y aunque Tosar evita los platós, su silencio se interpreta de 1000 maneras, desde arrogancia hasta arrepentimiento genuino. En Galicia, su tierra natal, la prensa regional como La Voz de Galicia adopta un tono más protector, destacando su contribución al cine local y recordando anécdotas de su juventud humilde para humanizarlo. Un apoyo que lo reconforta durante una llamada con su madre, quien le urge a no dejar que las palabras del viento lo derriben. Sin embargo, las consecuencias económicas comienzan a pesar. Patrocinios para campañas publicitarias se evaporan y el estreno de Sombras del Atlántico se pospone, con distribuidores nerviosos sobre el impacto en taquilla de una estrella controvertida. Esta expansión global del drama, donde lo local se vuelve universal, mantiene la tensión narrativa en su clímax, ilustrando cómo un audio inocente desata una cascada que amenaza con arrastrar no solo a Tosar, sino a la frágil ecología de la industria cultural española. Días después, en una jugada maestra de su equipo, Tosar concede una entrevista exclusiva a El País, un medio respetado que permite un formato largo y reflexivo, donde detalla no solo el origen del audio, sino su visión crítica sobre las reformas necesarias en el sistema de casting, convirtiendo la crisis en una plataforma para abogar por mayor equidad en el cine español,
citando estadísticas de subrepresentación de actores regionales como los gallegos en producciones nacionales. La entrevista titulada Mi voz, mi verdad se convierte en un bestseller digital, con lectores elogiando su coraje y generando un debate constructivo que eclipsa gradualmente las acusaciones iniciales. Y los productores mencionados responden con declaraciones conciliadoras, admitiendo fallos en el pasado, pero destacando colaboraciones fructíferas con Tosar en el futuro. Sus fans, movilizados en campañas de apoyo, inundan los comentarios de sus películas pasadas con mensajes de solidaridad, recordando roles icónicos como el de Celda 211, donde defendió causas justas, y la Academia, presionada por la opinión pública, anuncia una mesa redonda sobre transparencia que incluye a Tosar como panelista. Esta transformación del escándalo en oportunidad, tejida con astucia y timing preciso, resuelve la intriga central al mostrar la resiliencia del actor, pero no sin dejar cicatrices. Algunos aliados se distancian permanentemente y Tosar emerge con una reputación más matizada, vista ahora como la de un hombre real en un mundo de ídolos fabricados. En las semanas que siguen, el estreno reducido de Sombras del Atlántico en el Festival de San Sebastián marca un punto de inflexión, con Tosar subiendo al escenario para un discurso improvisado que agradece el apoyo y reflexiona sobre la delgada línea entre privacidad y responsabilidad pública. Una ovación de pie que dura varios minutos y convierte la proyección en un evento catártico para la industria. La película recibe críticas entusiastas, con su actuación elogiada como la más personal de su carrera, infundida con las emociones crudas del reciente tumulto, y las taquillas iniciales superan expectativas, demostrando que el público valora la autenticidad sobre la perfección. Tosar, de regreso en Lugo para un descanso merecido, pasa tiempo con su familia caminando por las playas donde creció, grabando esta vez solo memorias mentales sin dispositivos, un cambio que simboliza su lección aprendida sobre los peligros de la palabra registrada. La historia de esta peligrosa jugada con la reputación concluye no con una caída total, sino con una reinvención, donde Luis Tosar, el gallego indomable, emerge fortalecido, recordándonos que en el cine como en la vida, las verdaderas villanas no son las palabras dichas en privado, sino el mundo que las distorsiona sin piedad. Esta narrativa, tejida con hilos de éxito, vulnerabilidad y redención, deja al espectador con una intriga resuelta pero reflexiva. ¿Sobrevive la fama a sus propios fantasmas o nos define precisamente la capacidad de confrontarlos? Bienvenidos al final de esta exploración, donde la máscara cae pero el actor perdura.